Iniciamos esta exploración hoy en la Vitoria del siglo XIX. Una ciudad donde, un nombre sembraba el pánico, el sacamantecas. Hoy vamos a indagar en el hombre real, el que estaba detrás de esa sombra aterradora. Sí, hablamos de Juan Díaz de Garallo Ruiz de Argandoña, nacido en Eguilaz, en Álava, en 1821. A ver, los documentos de la época y sobre todo las crónicas, como las que recogió Ricardo Becerro de Bengoa, lo pintan como un campesino analfabeto. Ajá. Su vida, pues, parecía común, pero dio un giro muy oscuro y terminó, fusionándose con esa figura, la del sacamantecas, que ya existía, ¿eh? Era un término del folclore para meter miedo a los niños. Claro, es fascinante eso, como una persona real acaba encarnando un miedo que ya estaba ahí. Su biografía, al principio, pues lo que decía es la de tantos otros. Trabajó en el campo, se casó una primera vez con Antonia López de Berrosteguieta, tuvo hijos, parecía una normalidad que se rompe cuando enviuda en 1863. Exacto. Y luego, su segundo matrimonio en 1864, con Juana Salazar, fue tenso. Hubo disputas familiares, parece ser. Ella murió de forma, algo repentina hacia 1870. Repentina. Sí, tras una enfermedad. Y es justo alrededor de esas fechas cuando la oscuridad parece, apoderarse de Garallo. El primer crimen que se le pudo, atribuir con certeza ocurrió en abril de 1870. Una prostituta joven. Hubo una disputa por dinero, parece, junto a un arroyo, el Recachiqui. Y la estranguló. La estranguló. Sucedieron las palabras duras de una otra parte, y entonces Garallo, arrojándose sobre la mujer, la derribó en tierra. La sujetó fuertemente, impidiéndole gritar, le oprimió la garganta con las manos hasta dejarla medio estrangulada y, para acabar de matarla, sumergió su cabeza en un pequeño remanso de agua que formaba el arroyo y que tenía 1,5 pies de profundidad. La mantuvo así con las manos y sosteniéndola en esa posición con una rodilla sobre las espaldas, hasta que observó que había muerto. El furioso asesino la desnudó luego de todas sus ropas, la extendió boca arriba sobre el arroyo, la contempló por un momento y, tras arrojar los vestidos sobre ella, huyó hacia la ciudad, cuando ya las sombras de la noche habían cubierto casi por completo el horizonte. Se encontró el cuerpo, pero el caso, se archivó, sin más. Claro, falta de pistas. Y ahí queda la pregunta, ¿no? Si realmente fue el primero. Pues no lo sabemos seguro. Lo que sí sabemos es que entre 1870 y 1879 se le relacionó con por lo menos 6 asesinatos. Mujeres de edades muy distintas, entre 13 y 55 años. 13 años. Sí. Al principio el patrón parecía ser, prostitutas estranguladas después de alguna riña. Pero en 1872 la violencia, escaló de una forma espeluznante. Asesinó a una criada de solo 13 años. La estranguló, la violó y la remató. Madre mía. Qué escalada tan terrible. ¿Y solo 8 días después de ese crimen reincidió? Sí. Otra prostituta. Violada, asfixiada y, además, la abrió en canal. Imagínate el terror que tuvo que recorrer Vitoria. Ya no era un cuento de viejas el sacamantecas. Parecía tener un rostro real y era terriblemente violento. Claro, y esa sensación de terror se mezclaba con una aparente impunidad, ¿sabes? Hubo ataques fallidos que hoy nos parecen increíbles. Que se escapara. En 1873, unos soldados evitaron que atacara a otra mujer. ¿Ah, sí? Tal cual. Sí. Y en 1874 lo intentó con una anciana. Pero ella se defendió, pidió auxilio y él tuvo que huir. Estos incidentes muestran su audacia, quizá también las limitaciones de la vigilancia de la época. Daba la sensación de que era casi intocable. Vaya tela. Incluso su tercera esposa, Agustina Ruiz de Loizaga, murió en 1876 en circunstancias que Becerro de Bengoa describió como envueltas en el misterio. Y poco después, ¿qué hizo? Casarse por 4ª vez. Increíble. Y estuvo a punto de que lo pillaran mucho antes por los crímenes, ¿no? En 1878 atacó a Ángela López de Armentia, una molinera. Exacto. Ella luchó, él huyó, pero lo identificaron y lo arrestaron por esa agresión. Se trabó una desesperada lucha entre ambos, cayendo ambos al suelo. Pero tuvo tanta fortuna la molinera que, al tropezar con una grada que había cerca de la puerta y al rodar sobre ella, quedó Garallo debajo.
En ese momento, él la soltó, ella se levantó y huyó ante los gritos de la mujer, a pesar de encontrársele en aquel instante completamente excitado por sus pasiones y dispuesto a repetir sus horrendos crímenes. En él prevaleció más el temor que la lujuria, y también fue mayor el deseo de no ser descubierto que la salvaje tendencia erótica homicida. Así, se alejó velozmente del molino y de sus inmediaciones. Y cumplió solo 2 meses de cárcel. Solo 2 meses. Y lo más asombroso es que consiguió, desvincularse por completo de los asesinatos. Salió de prisión, pues tan tranquilo. ¡Qué sangre fría! Su descaro era tremendo. Poco después de salir, en agosto de 1879, atacó una mendiga en un camino. Ella se defendió, le golpeó y escapó. ¿Y qué hizo Garallo? A ver. Pues le dio 20 pesetas. Para comprar su silencio y evitar otro juicio. Una muestra de manipulación, escalofriante, y de cómo lograba siempre escabullirse. Cuando así caminaban juntos, entretenidos en conversación, Garallo le ofreció una limosna. Mientras la sacaba del bolsillo, recorrió con la mirada todos los alrededores y, al comprobar que no había gente cerca, la tomó con fuerza de los brazos e intentó arrastrarla fuera de la carretera. Durante la lucha que se produjo entonces, la anciana cayó al suelo y se golpeó fuertemente la cabeza contra una piedra, lo cual le causó una herida con abundante derrame de sangre. Al lanzarse Garallo sobre ella, la mendiga le propinó un terrible puntapié en el bajo vientre que lo hizo caer hacia atrás, casi sin sentido. En ese instante, la animosa mujer se levantó y huyó gritando en dirección a Vitoria. Pero esa suerte o esa habilidad para eludir la justicia, pues tenía un límite. En septiembre de 1879 cometió 2 asesinatos más, muy seguidos. Sí. Una joven de 25 años, una mujer de 52, y con su sello sádico característico. Pero esta vez, la investigación por fin avanzó. Aquí fue fundamental la figura del alguacil municipal, Pío Jesús Fernández de Pinedo. Era como el jefe de la policía local de entonces. Él fue quien conectó las descripciones de los testigos de estos últimos crímenes con lo que había contado la molinera un año atrás. Ah, claro. El ataque anterior. Exacto. Y así, finalmente, en septiembre de 1880, detuvieron a Garallo. Y ya en prisión pasó algo curioso, ¿no? Este hombre, analfabeto toda su vida, ¿qué hizo? Pues se dedicó a aprender a leer y escribir. Sí, un giro final bastante inesperado. Pero bueno, su destino estaba ya sellado. Fue condenado a muerte y ejecutado, con garrote vil, que era un método de estrangulamiento que se usaba entonces, el 11 de mayo de 1881. Y lo realmente interesante, quizá, es cómo esa figura histórica, la de Garallo, se solidificó como el sacamantecas. Sus crímenes tan atroces le dieron cuerpo y rostro a ese miedo que ya existía, a ese personaje del folclore. Sí, totalmente. Tanto es así que su figura, aunque a veces un poco deformada o con datos no del todo exactos, pues apareció en la literatura, en obras de Pío Baroja, de Tomás Salvador. Y eso nos deja con la reflexión final, ¿verdad? ¿Qué pesó más en la leyenda del sacamantecas que ha llegado hasta hoy? ¿Fueron los actos brutales y documentados de Juan Díaz de Garallo? ¿O fue más bien el pánico colectivo, el morbo, el folclore de una sociedad, la vitoriana, que intentaba entender algo, incomprensible? Es una pregunta que sigue ahí, flotando en el aire.